Bueno muchachos, bienvenidos de nuevo a este video curso del sistema de créditos desde cero utilizando visualbasic.net con el gestor de base de datos MySQL. Al igual que el video curso de visualbasic.net, vamos a utilizar Visual Studio Community para desarrollar este sistema de créditos. Así que sin más preámbulos, comencemos. Bueno, esta es la problemática o el programa que vamos a desarrollar. Si quieren pueden pausar un momento el video y pueden leer el enunciado detenidamente. Yo voy a leerlo acá un poco rápido, un poco breve, para poder empezar a crear ya el proyecto como tal. Entonces el enunciado dice: el administrador de una tienda de barrio, que es como una especie de mini supermercado en un barrio como tal, se encuentra preocupado porque las cuentas del negocio no le cuadran debido a los créditos que le ofrece a ciertos clientes. Estos créditos los maneja en cuadernos o libretas de apuntes, en donde coloca cuánto se gastó el cliente en una compra y cuánto ha abonado a la deuda. Sin embargo, el administrador manifiesta que de esta forma se le hace muy difícil ubicar en qué página se encuentra el crédito del cliente, como también la suma de la deuda que tiene del crédito. También manifestó que un cliente puede tener más de un crédito, por lo que la búsqueda es aún más complicada. Por lo tanto, el administrador necesita un software que le permita consultar la información de los créditos de los clientes de una manera más rápida y eficaz. Entonces, teniendo en cuenta este enunciado, este es el diagrama de la base de datos o la base de datos que vamos a utilizar para el proyecto. Esta base de datos es la misma que estamos desarrollando y que explico paso a paso cómo diseñarla y cómo codificarla en un curso que tengo en mi canal. El curso se llama Curso de bases de datos relacionales desde cero utilizando MySQL. Se las voy a dejar el link, en la descripción del video, tanto el curso de bases de datos relacionales desde cero como el de visualbasic.net, para que lo observen, realicen los dos cursos y puedan comprender lo que se explica en este proyecto. Entonces tenemos este diagrama que realicé en Access, donde tenemos cuatro entidades. Tenemos la entidad clientes, la entidad créditos, la entidad transacciones y la entidad usuarios. ¿Para qué tenemos cada una de estas entidades? En la entidad clientes la tenemos para poder registrar los clientes que van a realizar créditos posteriormente. Entonces esta entidad clientes va a tener un ID cliente, que sería la llave primaria, va a tener nombres, apellidos, dirección, teléfono y va a tener una calificación. ¿Para qué sirve este campo de calificación? Es para saber si en un futuro se le puede ofrecer un crédito de nuevo a este cliente o no ofrecérselo, de acuerdo a su calificación, y si este cliente paga sus deudas frecuentemente o no las paga. Entonces, teniendo en cuenta esa calificación, podemos ofrecer o no crédito a ciertos clientes. Tenemos una entidad créditos, que es la que nos va a permitir crear un crédito y luego asignárselo a un cliente. Entonces, para asignarle un crédito a un cliente debemos realizar una relación de uno a muchos, donde la relación parte desde la entidad clientes hasta la entidad créditos. Entonces aquí tenemos la clave foránea, que nos permite relacionar la tabla clientes con la tabla créditos. Entonces, para asignar un crédito, lógicamente tenemos que haber asignado un cliente a dicho crédito. Tenemos el ID usuario, que es el que nos va a permitir saber qué usuario asignó uno o X crédito. Entonces, esta clave foránea, ID usuario, es la que nos va a permitir relacionar la tabla usuario con la tabla créditos. Y como expliqué anteriormente, nos va a permitir saber qué usuario asignó un crédito a X cliente. Entonces, con esta clave foránea vamos a saber qué usuario realizó el procedimiento. Tenemos el campo estado, que es el que nos va a permitir saber si el crédito se encuentra activo o ya no se encuentra activo. Tenemos el campo valor, que nos va a permitir saber cuánto es la deuda actual que debe un cliente en X crédito. Y tenemos la fecha de asignación, que es la fecha en la cual se asignó el crédito a un cliente, la fecha que se creó el crédito. Tenemos también la entidad de usuario, que pues tiene su llave primaria y de usuario, nombres, apellidos, usuario, sería el nombre del usuario, la contraseña y el tipo de usuario, es decir, el rol del usuario para el ingreso al sistema, si va a ser administrador o simplemente va a ser un auxiliar. Recordemos que estos roles nos sirven para poder restringir ciertos módulos a ciertos usuarios. Por ejemplo, en el rol de administrador, ese rol tiene acceso a todos los módulos del sistema,
mientras que el rol de auxiliar tiene acceso a ciertos módulos del sistema, pero no a todos. Entonces, teniendo en cuenta la entidad de usuarios, pasamos a la entidad transacciones, que es la que nos va a permitir ya tener un historial detallado de todas las transacciones que tiene un crédito. Entonces, esta entidad transacciones tiene como llave primaria ID transacciones, tiene la clave foránea de ID crédito para poder relacionar la tabla créditos con la tabla transacciones, y es la que nos va a permitir, como dije, saber detalladamente el historial de transacciones que tiene un crédito en específico. Tenemos una clave foránea de ID usuario para saber qué usuario realizó una transacción específica. Tenemos el tipo de transacción, si va a ser compra o va a ser un abono al crédito. Tenemos el valor de la transacción y tenemos la fecha en que se realizó dicha transacción. Entonces, teniendo en cuenta ya la explicación de la base de datos o del diagrama de la base de datos, pasemos ya de lleno a la creación del proyecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conectar nuestra aplicación visualbasic.net con el gestor de base de datos MySQL. Así que sin más preámbulos, comencemos. Bueno, ya dentro de Visual Studio, lo que vamos a hacer ahora es agregar el conector de MySQL a nuestra aplicación visualbasic.net. Y recordemos que para hacerlo tenemos que ubicarnos aquí en el explorador de soluciones y nos vamos a ubicar aquí en referencias. Presionamos clic derecho en referencia, escogemos la opción de agregar referencia y aquí en la parte de examinar vamos a presionar en el botón examinar y buscamos la carpeta donde se encuentra el conector. En este caso yo lo tengo en la carpeta de descargas, lo guardé en una carpeta que se llama conector MySQL visualbasic.net y aquí descomprimí los archivos que tenía el archivo .rar que descargué. Entonces nos vamos a ubicar en la carpeta que dice B4.5.2 y vamos a elegir los archivos mysql.data, mysql.data.entityFramework y mysql.web. Todos estos tres archivos son los que vamos a agregar. Entonces, ya seleccionados, presionamos en el botón de agregar, presionamos en aceptar y listo. Ya tenemos el conector o las librerías o los namespace que necesitamos para poder conectar nuestra aplicación visualbasic.net a el gestor de base de datos MySQL. Entonces, ya agregado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agregar las tres carpetas para las tres capas. Recordemos que de esta forma es una forma más sencilla de realizarlo aquí en Visual Studio, dado que para crear una biblioteca de clases es un procedimiento, por decirlo, un poco más complejo. Entonces, para no confundirlos, vamos a realizar de esta forma más fácil. Entonces, clic derecho, agregar, nueva carpeta y vamos a colocar aquí capa datos. Entonces, luego de colocar aquí la carpeta capa datos, en esta carpeta vamos a crear todas nuestras clases que nos van a permitir manipular la base de datos desde visualbasic.net. Entonces, clic derecho, agregar y vamos a crear nuestra primera clase, la cual se va a llamar de clientes. Recordemos que el nombre que le colocamos aquí de es para hacer referencia a que pertenece a la capa datos y de clientes es el nombre de la tabla o de la entidad que vamos a manejar desde código visualbasic.net. Entonces es por ello que le coloco de clientes. Entonces va a ser una clase y le colocamos en agregar y ya tenemos la clase creada. Ya creada la clase de clientes, tenemos que crear una clase principal o una clase general, como lo veíamos en el curso, para que nos permita realizar la conexión con la base de datos. Entonces, de nuevo, colocamos aquí en capa datos, clic derecho, agregar, clase y la vamos a llamar conexión. Presionamos en agregar y ya tenemos la clase creada. Ya creada la clase, lo que vamos a hacer ahora es importar las librerías o los namespace que necesitamos para poder utilizar las clases que nos van a permitir conectar nuestra aplicación visualbasic.net a el gestor de base de datos MySQL. Entonces colocamos arriba de la clase o fuera de la clase la palabra imports, colocamos mysql.data.mysql Entonces, ya colocado esta instrucción, ya podemos utilizar los métodos y las clases para poder conectar nuestra aplicación al gestor de base de datos MySQL. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un atributo, el cual vamos a llamar con doble N,
as new para llamar al constructor de la clase MySQL connection. Abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de los paréntesis vamos a colocar lo siguiente: abrimos comillas dobles, y dentro de las comillas dobles vamos a colocar la cadena de conexión con nuestra base de datos. Entonces colocamos server, es decir servidor, va a ser localhost porque vamos a trabajar con un servidor local, el cual es one server. Si no sabes cuál es este servidor local que vamos a utilizar, te recomiendo ver el video 69 del curso que está en mi canal de visualbasic.net, donde explico, o si mal no recuerdo, en la descripción dejo una guía paso a paso de cómo descargar e instalar el servidor one server y cómo utilizarlo. Entonces te recomiendo que veas ese video para que comprendas lo que estamos haciendo en esta parte. Entonces server va a ser igual a localhost, punto y coma. Colocamos ahora el nombre de la base de datos, colocamos aquí database, va a ser igual, y aquí colocamos el nombre de la base de datos. En este caso mi base de datos se llama tienda, y luego de colocar el nombre de la base de datos colocamos punto y coma, colocamos user, que sería el usuario del servidor local, del usuario para entrar al servidor local, y colocamos user igual, en este caso se llama root, es un usuario predeterminado que trae este servidor local. Entonces en general siempre va a ser root, punto y coma, y colocamos la contraseña, password, contraseña en inglés, y como este servidor predeterminadamente no trae contraseña, colocamos dos comillas simples para establecer que es una cadena vacía o que no tiene contraseña. Entonces esta cadena de conexión se compone del servidor, que sería un servidor local, localhost, el nombre de la base de datos, que en este caso se llama tienda, el usuario del servidor, que se llama root, que es un nombre predeterminado, y la contraseña que no tiene, que es una cadena vacía, y que por lo tanto colocamos dos comillas simples para decirle a la cadena de conexión que no tiene contraseña. Entonces ya colocada la cadena de conexión, vamos a crear los métodos conectar y desconectar. Entonces van a ser public, van a ser function, y se va a llamar conectar. Abrimos y cerramos paréntesis, y esto va a devolver un valor booleano. Entonces dentro de las instrucciones de la función conectar vamos a establecer un capturador de errores, y lo que vamos a hacer es abrir la conexión llamando al atributo con o al objeto de tipo MySQL connection llamado con, y utilizamos el método open para poder establecer la conexión con la base de datos. Entonces llamamos al método open, y luego de ello vamos a colocar aquí un msgbox simplemente para saber si efectivamente se está conectando a la base de datos. Entonces vamos a colocar aquí la conexión es exitosa. Aquí en el catch vamos a colocar otro msgbox para que muestre la excepción si se produce alguna, y aquí luego del msgbox que está dentro del try vamos a colocar aquí un return, y vamos a colocar aquí que va a ser un true. En el caso de que la conexión es exitosa, que retorne true. Recuerden que esta función o este método conectar devuelve un valor booleano, y en el caso de que se produzca una excepción o un error en tiempo de ejecución, que devuelva un falso. Luego de crear la función conectar vamos a crear la función desconectar. Entonces colocamos public sub, porque no va a retornar nada, desconectar, abrimos y cerramos paréntesis, presionamos enter. En las instrucciones de la función desconectar vamos a colocar un capturador de errores, y aquí en las instrucciones del try para cerrar la conexión primero tenemos que verificar si la conexión se encuentra abierta. Entonces para ello utilizamos la variable objeto de tipo MySQL connection con, y utilizamos la propiedad state para saber qué valor está almacenado en esa propiedad. Si el valor que está almacenado en esa propiedad state es igual a conexión state.open, es decir, esta condición nos está indicando que si la conexión se encuentra abierta, entonces que cierre la conexión. Entonces con punto close, y con este método close estamos cerrando la conexión, pero antes estamos verificando si efectivamente la conexión se encuentra abierta. Para finalizar este método nos ubicamos aquí en el catch msgbox x.message para que muestre el mensaje de la excepción si se produce.
Entonces, ya he creado el método conectar y desconectar, vamos a ver si efectivamente se está conectando o no a la base de datos. Entonces nos vamos a ubicar en el formulario que aparece por defecto, el predeterminado. Vamos a colocarle un botón aquí en el cuadro de herramientas. Vamos a ubicarnos dentro del botón y vamos a llamar al método conectar y desconectar para ver si efectivamente se está conectando. Entonces colocamos aquí un try catch. En las instrucciones del try vamos a crear una variable llamada conectar as new y va a ser de tipo conexión. Entonces, ya creada la variable, vamos a llamar por medio del objeto conectar, que es de tipo conexión, al método conectar. Entonces vamos a ejecutar el programa. No vamos a colocar nada aquí en el catch porque simplemente es para probar si efectivamente está conectando. Presionamos en el botón y vemos que efectivamente nos muestra la conexión es exitosa. Eso quiere decir que sí está conectando con nuestra base de datos. Entonces vamos a cerrar acá. Y con esto terminamos la parte de conexión a la base de datos por medio de nuestra aplicación visualbasic.net.